Tardes, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo al ciclo de los simposios de investigación de literatura hispanoamericana del Instituto. En este nuevo ciclo del 2021 contamos con la presencia de Jens Andermann, que generosamente ha accedido a nuestra invitación. Es un ciclo, les cuento un poquito, que nació a fines del 2017 como un espacio de puesta al día y de diálogo entre las investigaciones de los investigadores del instituto y también de investigadores de otras casas de estudio, y a la vez de actualización con una fuerte vocación de transferencia hacia otros niveles de la educación terciario, estudiantes, o sea que fue desde el 2017 hasta ahora un espacio abierto en el que se invita a participar a distintos investigadores y generar un diálogo entre las investigaciones en curso. En el 2019 el espacio lo coordinó Marco Sangrandi y Vanina Teglia, y este año arranco yo la coordinación de vuelta. Como les decía, nos acompaña Jens Andermann, que en esta oportunidad va a comentar su último trabajo, que se llama La noche de los Yaguarari, notas sobre epidemiología amazónica. Jens es catedrático de la Universidad de Nueva York, dirige la revista de estudios culturales latinoamericanos, ha sido profesor en Londres, Berlín, Zurich, entre otras casas de estudio. Es autor de Tierras en Trance, acá muestro el último volumen publicado, es Tierras en Trance, arte y naturaleza después del paisaje. También publicó Mapas del Poder, una arqueología literaria del espacio argentino en el 2000, este libro es del 2018. Y bueno, con esta presentación los dejo con Jens. Les pido que apaguen sus cámaras y sus micrófonos, así tenemos mejor conectividad, y que todas las cuestiones que quieran que piensen que pueden ser disparadoras para la discusión posterior, las vayan apuntando en el chat del Meet o en el canal YouTube en los comentarios, que después los vamos a recuperar. Bueno, Jens, te damos la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Jimena, también por la invitación, a ustedes por el interés. Lo que me pidió o me sugirió Jimena cuando empezamos a pensar el encuentro era de poner en relación a este libro que publiqué en el 18 en Chile y que circula, aunque mínimamente, también en Argentina, Tierras en Trance, que creo que vamos a por ahí contar un poco más después, con la situación actual, con la pandemia. Y nada, pensé que justamente podía aprovechar, un poco abusando de ustedes como conejitos de indias, para presentar un trabajo que estoy escribiendo para una revista, para un número que están coordinando Paola Cortés Roca y se llama Carla Baglione, justamente sobre cultura, literatura y pandemia, y donde se me ocurrió que podía volver a un texto que me está dando vueltas desde hace 1 o 2 años, que es La caída del siglo de David Copenhague, para pensar a partir de ahí la idea de una epidemiología amazónica. Y esta, a ver dónde era el present, acá. Estoy todavía aprendiendo cómo usar el Meet, pero me parece que, ok, ahí va. Entonces, una primera inspiración, ¿lo pueden ver? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? A ver. Era este trabajo de Claudia Andújar, fotógrafa brasileña, pero de origen húngaro-suizo, una serie que se llama Marcados, de principios de los años 80, cuando
Andújar participaba en una campaña de vacunación del pueblo Yanomami que, como muchas otras sociedades cazadoras recolectoras de, ¿no?, más o menos primer contacto con la sociedad blanca, estaban sufriendo sucesivas olas de sarampión, varicela, tuberculosis, etc. Entonces, estas no son fotos artísticas, por lo menos no pensadas para una función artística, sino fotos de un cadastro de salud, de un censo de salud. O sea, estas imágenes son actos directamente biopolíticos, ¿no? Biopolítica entendida en el sentido Foucaultiano como una anatomopolítica del cuerpo articulada con una biopolítica de la población. Y acá esta imagen tiene la particularidad de que al carecer la sociedad Yanomami de la institución del nombre propio, ¿no? Las personas se refieren entre sí por grados de parentesco, pero aunque tienen nombres, no se mencionan mucho. Entonces, esta serie, que justamente se llama Marcados, piensa un dispositivo para, ¿no?, marcar los cuerpos y así tener un registro de su estado inmunológico, que es la foto del rostro combinado con un número de 2 décimos, ¿no?, 2 dígitos, para poder más o menos identificar, ¿no?, cuántas vacunas y qué vacunas uno ha recibido. Entonces, ese acto biopolítico es un acto soberano, pero no en el sentido de Agamben y otros, ¿no?, de producción de vida nuda, de construir soberanía a partir de la inclusión exclusiva, ¿no?, de una vida que se descalifica, se desecha, sino al contrario, acá se trata de construir bios, ¿no?, de calificar vidas para hacerlas entrar, ¿no?, también sujeta a esos retratados a un régimen de ciudadanía, por cierto, ¿no?, nivelada, asimétrica, propio del Estado moderno brasileño. O sea, si esta es una epidemiología amazónica, quizás la podemos pensar, ¿no?, como una especie de epidemiología amazónica 1, ¿no?, una epidemiología que toma la Amazonia a su cargo, a su cuidado, pero aún me pregunto, ¿no?, si es factible pensar pensar la epidemia, una epidemiología propia, ¿no?, de la Amazonía. Y para ayudarme a construir esa pregunta, entonces vuelvo al texto que en realidad todavía no existe como La caída del cielo, porque no hay edición en español, hay ediciones, como ven, en francés, que es la primera, la chute du ciel, en inglés, en portugués y me acabo de enterar también en italiano. Ninguna de estas ediciones, de hecho, puede ser considerada original, no solo porque ninguna es en la lengua o el dialecto Yanomami, ¿no?, en el que supuestamente se habrían grabado estas entrevistas o estas conversaciones, sino también porque, como vamos a ver, ni siquiera la lengua Yanomami es necesariamente la única lengua, ¿no?, que está en el origen de este texto. Un texto que quiero leer, y voy a dibujar un poco el marco del texto para después leer un par de pedazos del fragmento sobre epidemiología amazónica, ¿no? Un texto que puede leerse, propongo, en el marco de lo que Ángel Rama propuso llamar transculturación narrativa, ¿no?, porque es un texto que produce no solo un nuevo libro, sino todo un régimen textual
novedoso a partir de un momento de choque crítico entre mundos, ¿no? De un estado de frontera que benjaminianamente podríamos pensar como un momento extremo de peligro, de amenaza existencial que pesa sobre el mundo Yanomami y de donde surge ese acto de invención de textualidad. Es un relato, además de sobrevivencia o supervivencia, que propone una suerte de modelo, ¿no?, para sobrevivir o para una sobrevida después del fin del mundo, ¿no? De algo que pienso en Tierras en Trance y ahí en adelante como a partir de la idea de inmundo, ¿no? De un mundo que dejó de existir, pero a pesar de eso, algún tipo de vida o de sobrevida persiste. Entonces, ¿cómo es eso? El libro está construido en un arco narrativo que abarca 60 años más o menos, entre los últimos años 50, que son el momento de primer contacto entre los Yanomami y blancos o mestizos, y hasta, ¿no?, la lucha actual contra el avance de la frontera agrícola y minera. Y este relato es construido en forma de una autobiografía, ¿no?, de un Bildungsroman, la formación de un sujeto, pero una formación o educación chamánica, ¿no? Entonces, de algún modo, junto a este narrador y protagonista particular, estamos también siendo iniciados gradualmente a través del texto en un mundo o en un cosmos cuya destrucción al mismo tiempo nos viene contando la narración exterior, ¿no?, que corre paralela a al relato de iniciación, que es un relato, por un lado, de cambios sociopolíticos, ¿no?, provocados por la llegada de los blancos y la circulación de mercancías, y por otro lado, es la historia clínica de sucesivas olas epidémicas, ¿sí? Mirá, Jens, que tenés que volver a compartir pantalla. Sí, porque se fue. tengo que volver a compartir pantalla si quiero compartir la pantalla o para que me vean. Te estamos viendo bien. ¿Ah? ¿Me están viendo? Ok, no, por ahora no estoy mostrando un PowerPoint. Después vuelvo al Power. ¿Está bien? Perfecto. Ok, perfecto. Sí, voy entrando y saliendo, ¿sí? Sí. ¿Dónde estábamos? Bueno, o sea, ¿no? Dos historias, una historia social y política y una historia que llamémosla clínica, y este es el marco o el contexto que da origen al texto, porque ahí surge un problema, ¿no? En la sociedad Yanomami, el oficio del chamán, y acá en realidad sí que quisiera mostrarles una imagen, ahí va, no es esta, sino acá, ¿no? Esta. El oficio del chamán es, la función, la tarea es la de resolver momentos individuales, colectivos de crisis a través de un acto doble. Por un lado, la puesta en trance, ¿no?, ya sea de sí mismo o de otros, para hacer danzar a los Shapiri, que son las imágenes de ya sea animales o otros convivientes en el mundo del bosque en su forma humana, o, dicho de otro modo, su modalidad de ser humanos en su propio universo natural, ¿verdad? En el cual
nosotros, los humanos, en otro plano, digamos, de existencia, seríamos animales o plantas, ¿no? Una cosmología que el antropólogo Eduardo Viveros Chicastro llama multinaturalismo, ¿no? Donde hay una esencia humana que se reparte o distribuye a través de múltiples planes de existencia y múltiples naturalezas, ¿no? Entonces, por un lado, la puesta en trance permite acceder a estos otros modos de humanidad que por ahí están en el origen o tienen algo que ver con la crisis a resolver, pero también el chamán tiene el rol de la puesta en relato, ¿no? De ese tipo de visión, que tiene un nombre que menciona Copenhague, que es el Ereamu o el buen decir, ¿no? Que es la forma en que el chamán devuelve un tipo de orden al cosmos al insertar lo que ha visto en trance en el modo recitativo propio de una memoria ancestral, ¿no? Que ha aprendido al escuchar y memorizar las recitaciones de otros chamanes anteriores, ¿no? Entonces una formación larga, ¿no? Un tipo de estudio, podríamos decir, y dice Copenhague varias veces, ¿no? Esa es nuestra universidad, de algún modo. Entonces, el chamán es, por un lado, el gestor de trances, pero por otro lado también el cuidador de memorias, ¿no? El arjón, diría Derrida, de la comunidad. Y ahí surge el problema porque Copenhague, desde muy joven, intenta hacer frente a la catástrofe, al avance de los blancos, del extractivismo, hablándoles, ¿no?, a estos blancos del mundo bosque, es decir, movilizando el repertorio chamánico del Arden, en que aún no está en realidad formado, ¿no?, y movilizarlo para enfrentar un momento de ruptura, un momento de irrupción de algo radicalmente novedoso, ¿no?, que no está, digamos, en el script de ese tipo de habla. La caída del cielo, entonces, no es un texto que lleva, estrictamente hablando, el discurso chamánico a la escritura, ¿no?, sino más bien lo reinventa o lo recombina. Entonces, si lo pensamos según el modelo ramiano como un acto de transculturación narrativa, tal vez también, ¿no?, pensando a partir de esta cosmología Yanomami, lo podríamos pensar como un acto de transnaturalización o transnaturación, ¿no?, como apertura de un novedoso espacio enunciativo modelado sobre, pero no exactamente reproduciendo, el discurso chamánico bien hablado, ¿no?, que recupera la experiencia del trance y la pone en discurso. Viveros Chicastro lo dice de esta forma. Dice: si el chamanismo es esencialmente una diplomacia cósmica dedicada a la traducción entre puntos de vista ontológicamente dispares, entonces el discurso de Copenhague no es solo una narración construida con contenidos chamánicos particulares, es decir, los espíritus que los chamanes hacen hablar y actuar, sino que es más bien una forma chamánica en sí mismo. Un caso de chamanismo en acción, donde un chamán habla de espíritus a los blancos, igualmente de los blancos en base a espíritus, y ambas cosas a través de un intermediario blanco. Bien, aquí entonces entro en la idea de epidemiología masónica, ¿no? Lo que hemos empezado a pensar como epidemiología masónica
quizás lo podemos comprender ahora también como ese ejercicio complejísimo de transculturación o transnaturación narrativa, ¿no? Como encontrar un modo de representar la catástrofe en términos de la ontología Yanomami, para la cual esta catástrofe constituye una amenaza no solo física, sino sobre todo también, ¿no?, cosmológica. Desde el título mismo, el texto, coproducido por Copenhague y el antropólogo Bruno Albert, lanza una apuesta que, como no hay mayores, ¿no?, relatar la ruptura y relatarla en los propios términos de un discurso chamánico, ¿no?, lo que equivale a reanudar la continuidad, la integridad de este discurso, aún reconociendo, ¿no?, lo profundo del corte que debe confrontar. Aquí hay varios momentos. El primer momento de esta analítica chamánica de la historia sociopolítica y la historia clínica reciente es lo que podemos llamar una crítica de la mercancía, ¿no? ¿Por qué, dice Copenhague, si las enfermedades empezaban a llegar a cuestas de los bienes, los objetos, las herramientas intercambiadas con los blancos, sobre todo las herramientas de metal que no había entre los Yanomami? Entonces hay algo peligroso que subyace o que vive en el aura de estos objetos, ¿no? Se refiere a lo que llama el humo tóxico de las herramientas de metal, ¿no? El humo que, recuerdan, ¿no?, esta imagen del chamán que está con la pipa que transmite el humo alucinógeno, ¿no?, al aparato, digamos, respiratorio del otro, ¿no? Es un humo parecido a, pero también ontológicamente distinto del humo alucinógeno que produce las visiones, que produce la verdad, ¿no? Es un humo de la no verdad, digamos. Entonces, desde el principio existe para Copenhague una relación entre los objetos materiales que transforman ese mundo social y económico de los Yanomami y los entes invisibles que atacan sus cuerpos. Estos, los Shabarari, y acá tengo una imagen del propio Copenhague mostrando cómo son los Shabarari. A ver, acá están. Los Shabarari son pensados como perteneciendo a un orden parecido o paralelo al de los Shapiri, ¿no? Estas imágenes que no son en realidad representaciones de los seres y fuerzas que pueblan el bosque, ¿no?, de las otras entes en el bosque, pero también son, como veremos, fundamentalmente diferentes de los Shapiri. Los blancos, que son inmunes, o somos inmunes a la ferocidad de esos espíritus caníbales que devoran la grasa de los humanos, también se pueden valer de su poder mortífero, ¿no?, en su afán, dice Copenhague, por extraer las cosas de la tierra. Ups, y salgo un momento de salir, ¿no? Sí. Las epidemias que suceden a los primeros encuentros con los blancos, y, ¿no?, ese trueque de bienes peligrosos, si estas primeras epidemias daban lugar a una crítica de la mercancía, la siguiente ola de enfermedades que sigue al boom aurífero en la región en los años 80, justamente, ¿no?, cuando Andújar viaja por ahí, agrega a esta crítica una reflexión sobre el nexo entre extractivismo y emergencia sanitaria. Dice Copenhague en un capítulo que se titula justamente Oro Caníbal, ¿no? Interesante que la
la figura del mal salvaje, del caníbal, reaparece aquí en forma muy prominente. Dice Schopenhauer, las cosas que los blancos se empeñan en extraer de las profundidades de la tierra, los minerales y el petróleo, no son comidas, son cosas malignas y peligrosas, saturadas con toses y fiebres. Los blancos, dice, ¿no?, ignorantes de las palabras de nuestros Shapiri, no sabemos que el bosque que ellos excavan, dice Schopenhauer, como armadillos gigantes, que el bosque en realidad es la piel de nuestro mundo y es el revés del cielo anterior que había caído para dar origen a nuestro tiempo, ¿no? De ahí el título, ¿no? Una vez que cae el cielo se vuelve, el cielo se vuelve suelo, ¿no? O el revés de este cielo se vuelve tierra, pero debajo de la tierra están las materias peligrosas de este cielo anterior, ¿no? Aquello que los blancos, dice Schopenhauer, llaman minerales, son los fragmentos del cielo, de la luna, del sol y las estrellas que cayeron en el comienzo del tiempo. Fin de cita. Y, ¿no?, son entonces esos vestigios hostiles, peligrosos, todavía calientes de mundos anteriores, que la tierra, las rocas, los árboles, dice, mantienen en la frialdad del suelo como un refrigerador gigante de vacunas. Fin de cita, ¿no? Entonces el bosque, la sombra del bosque, protege del peligro que emana de las materialidades peligrosas, que son los remanentes del cielo anterior, de modo que una vez que, cito, los blancos las arranquen del suelo, esas cosas malignas ahuyentarán al viento fresco del bosque y quemarán a sus habitantes con sus vapores epidémicos. Ni los árboles, ni los ríos, ni tampoco los Shapiri serán capaces de contener su calor. Fin de cita. O sea, la epidemiología amazónica 2, por decirlo, que viene aquí bosquejando Schopenhauer, no se detiene en los límites de un cuerpo o de una especie. Epidemiología y ecología, cosas vivas y materialidades inertes, son inseparables unos de otros, porque, dice Schopenhauer, las palabras de la, entre comillas, ecología son nuestras palabras antiguas, las que Omama les dio a nuestros ancestros en el comienzo de los tiempos. Omama es una suerte de héroe o divinidad, entre comillas, fundadora, ¿no? Entonces, por poder acceder al habla de las cosas, por acceder al trance, nosotros los chamanes, explica Schopenhauer, también podemos ver en el humo los vapores que emanan de la mercadería y de los lugares invadidos por los mineros y las constructoras de rutas. Dice, la imagen de los seres epidémicos, los Shabarari. Estos seres malignos se parecen a los hombres blancos, con su ropa, sus anteojos y sus sombreros, pero ellos aparecen envueltos en humo denso y tienen dientes caninos muy largos y afilados. Como en algún momento los llaman los suegros de los blancos, ¿no? Como sus suegros, los Shabarari, practican además la acumulación. Dice, viven en casas desbordadas de mercancía y de comida, y concluye, es por eso que las epidemias siempre aparecen y prosperan primero en los grandes centros urbanos, ahí donde, dice, los blancos hacen sus mercaderías y las acumulan. Su humo emana de esta mercancía y de las usinas donde se cocinan los minerales para producirla. Y voy a volver sobre esto más adelante, pero dejemos marcado acá que hay
una reflexión muy interesante sobre el nexo entre intercambio de bienes, acumulación de personas y apariencia de patógenos, ¿no? Que al fin y al cabo no es tan lejano a lo que propone la epidemiología histórica occidental, ¿no? Bien, Copenhague me parece no quiere decir, sin embargo, o no quiere decir solamente que el haber entrado en relaciones de intercambio con los blancos haya sido un negocio fáustico cuyo precio real fueron las epidemias. A lo que apunta más bien es que los Shabarari son unos entes cuya sociabilidad es peligrosa para los Yanomami porque está asociada intrínsecamente con un régimen de producción y convivencia extraño a los habitantes del bosque, tal y como los Shapiri lo son para los no habitantes del bosque. La mercancía es equivalente a Shabara, epidemias, porque ambos nacen de una relación extractiva objetivizante con la tierra y con las cosas. De ahí también que, por más que el trance shamánico le permita a Copenhague reinsertar la experiencia disruptiva o catastrófica de las epidemias, ¿no?, en el conjunto de un discurso bien formado, un habla chamánico, un habla Eleamú, esa recuperación de soberanía narrativa no asegura todavía la cura, la sanación. Dice, la epidemia Shabara es muy difícil de combatir porque es la huella de otras gentes. Ella no proviene de nuestro bosque. Sus seres malignos Shabarari son más numerosos que los Garimpeirus, incluso más que todos los hombres blancos. Y siendo entonces ontológicamente diferentes, los Shabarari también no responden al poder chamánico de invocación, dejando como único recurso el invocarlos en forma de Shapiri, esto es, imaginando a las epidemias como si fueran uno más de los seres del bosque, ¿no?, cuando se sabe que no lo son, ¿no?, con el efecto de que esta imagen híbrida, ese producto de una transnaturación extrema, puede ser usada a combatir las imágenes foráneas, hostiles, dice Copenhague. Y esta cita realmente es clave para mi lectura. Dice, cuando realmente hay demasiado peligro y tienen que salvar a su pueblo de la muerte, nuestros ancianos chamanes incluso hacen lanzar a la propia imagen de la epidemia, que ellos también llaman Shabararia. Es la imagen de la epidemia, pero una vez ella se ha vuelto un espíritu Shapiri. Ella lucha corajosamente contra el humo peligroso del metal de los blancos y se junta a los espíritus Napena Peri de nuestros ancestros en su combate contra esto. Entonces, este pasaje resume, me parece, el propio procedimiento de la caída del cielo, un texto que, como explica Bruce Albert en su postdata, surgió él mismo de un proceso dialógico de encuentros, primero de grabación de Copenhague, luego de edición del manuscrito, pero donde también participaba, por ejemplo, el mentor chamánico de Copenhague y otros seres cosmológicos, o sea, Shapiri, que habitaban las casas, es decir, ¿no?, la casa inmaterial espiritual de ambos. Estoy mirando el reloj por ahí, si tengo 5 minutos más para cerrar, voy a tratar de resumir las ideas principales aquí, ¿no? Entonces, esa puesta en danza de la imagen de la epidemia, Shabarari, como si fuera Shapiri,
me parece no es otra cosa que ese enlazamiento de lo ajeno en la propia trama cosmológica Yanomami a la que aspira el texto. Un texto que va y viene del relato, dijimos, ¿no?, autobiográfico, cronológico, a las enseñanzas cosmológicas, ¿no?, con el efecto de que también las enfermedades están ahí siempre a título doble, ¿no? Están tal como la Shabarari está, ¿no?, como eso que no es un chapiri, pero se vuelve en algún momento imagen Shapiri para combatir a las imágenes hostiles. Las enfermedades aparecen en el libro con el nombre de sarampión, de varicela, etc., pero también como los Shabarari que el chamán ve en trance. Quizás dejo aquí, pero el punto que quería, o el argumento que quería construir con todo eso es que quizás podríamos construir o pensar a esta epidemiología amazónica un poco enfrentando esa idea de una biopolítica inmunizante o inmunitaria, ¿no?, del principio, con la idea de una cosmopolítica, ¿no?, donde la epidemiología es una suerte de negociación, ¿no?, a través de la visión y su puesta en relato con una comunidad, una cosmopoliteia mucho más amplia de entes que tienen que, como si fuera ser juntadas, o juntados, perdón, en una junta médica, ¿no?, para empezar a encontrar en esta reunión de voces y en el texto que surge de esta reunión de voces, una suerte de relato a futuro, ¿no?, que pueda, o a partir del cual pueda imaginarse una sobrevida. La dejo acá y quizás la podemos extender, complejizar en la discusión. Muchas gracias, Jens. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, ¿Sí? comento algunas cositas para empezar a charlar. No, pensaba que la idea central del chamanismo, ¿no?, y de todo el pensamiento primitivo es la intuición de que hay un todo que conecta, que está conectado de manera fluida con lo vivo, ¿no?, que todo ser vivo pertenece o participa de ese todo. La crisis mundial, ¿no?, que transitamos, me parece que la pandemia del coronavirus desde el 2020 evidencia, estaría abriendo como un portal de reflexión para pensar de otro modo el estar en el mundo, nuestro estar en el mundo, y que tu intervención nos invita, digamos, a poner en el centro de escena. Esa intervención entonces responde a una urgencia, que es la urgencia del presente, con una rigurosidad que es la misma desplegada en tus otros ensayos, en tus otros libros. Pienso en Mapas del Poder, una arqueología del espacio argentino que, publicado en el 2000, está asignado por la interrogación sobre las migraciones, sobre las fronteras, tanto constitutivas del espacio literario argentino. Y si pensamos que en las dos últimas décadas del siglo XX se caracterizaron precisamente por la constitución de un capitalismo que se alimentaba de la migración transnacional en tanto fuerza de trabajo altamente precarizada, tu intervención era muy, digamos, muy sintomática, o que daba cuenta de ese presente problemático, del mismo modo que Tierras en Trance, este libro que publicaste en el 2018, que impone la necesidad también de observar el paisaje y la cultura con las lentes puestas en el extractivismo, en el capitalismo extractivista imperante,
que tu intervención invita incluso a revisitar este libro desde otra, digamos, subrayando otros pasajes u otras problemáticas. Entonces, la interrogación sobre el antropoceno y las alertas que la ecocrítica viene encendiendo desde hace años son entonces el bagaje conceptual que me parece que estás arrastrando hasta ahora, hasta el presente, y que en tu presentación decantan el modo de pensar esta epidemiología amazónica como un modo de plantear la naturaleza y la cultura, también relacionada con la etnopoética. No sé si estarás de acuerdo, si querés charlarlo. Que yo pensaba en Jerome Rothenberg, uno de los pilares centrales de esta crítica, ¿no? de esta tendencia crítica, que recordaba que en su ensayo del 72, que se llama La poética del chamanismo, él decía que la palabra chamán, recordaba Enrique Flores en su seminario el otro día, la palabra chamán proviene de Siberia y en sentido estricto es preeminentemente un fenómeno religioso de Siberia, de Asia Central, pero que traza paralelismos con otras zonas de América, de Indonesia, de Oceanía, de China, pero que nos hace considerar las notables coincidencias existentes entre ese pensamiento arcaico y el pensamiento moderno, el chamanismo, ¿no? Mircea Eliade, asimismo, considera el chamanismo en sentido amplio como una técnica especializada en el éxtasis, y el chamán como un técnico de lo sagrado. En este sentido, el chamán también puede ser visto como un protopoeta, que casi siempre sus técnicas están dependiendo de esas circunstancias lingüísticas especiales invocadas a través de la canción, de la invocación. Entonces, si bien en 1870 ya Rimbaud fue el primero en usar el término de voyant, ¿no? de vidente, para identificar a la nueva especie de poetas que tenía que ser absolutamente modernos, y decía él, creo que uno tiene que convertirse en un vidente, hacerse uno mismo vidente. Esta invitación entonces a pensar lo poético literario desde el chamanismo abre un abanico de reflexión que es posible transitar. Dice Rothenberg en ese ensayo citado, aquí está sucediendo algo más que literatura, que es más que literatura para nosotros mismos. Permítanme sugerir la cuestión de cómo el concepto y técnica de lo sagrado puede persistir en el mundo secular como nostalgia por el pasado arcaico, no como nostalgia por el pasado arcaico, sino como un vehículo para introducirnos al futuro. Y acá me parece que tu conferencia responde fuertemente a ese gesto, a pensar lo sagrado, recuperar ese espacio o ese aspecto onírico y visionario del chamanismo, a partir de La caída del cielo, este texto de Copenhague y de Albert, pero como una forma de vislumbrar o introducirnos al futuro. Es un texto que excede todo lo, digamos, las regulaciones de género, ¿no? Que es problemático para el género testimonio. Vos lo planteabas, es un texto que es difícil de asir. Pero no obstante, hay creo que una preocupación central en tu intervención que recorre esta serie de fotografías de Andújar y el texto de La caída del cielo, que es cómo darle voz a los sin voz. ¿Cuáles son las implicancias éticas de los procedimientos estéticos que se invocan en distintas disciplinas o en distintos artefactos artísticos? Entonces, me parece que ese es el interrogante central que también está en la serie fotográfica Marcados de la fotógrafa Claudia Andújar, ¿no? Esta serie realizada entre el 80 y el 84. Es una serie, decías, de retratos que responden a una necesidad de individuar a los cuerpos en una campaña de vacunación, que eso es un dato que no es menor, o sea que es una forma, un fichaje policial, vos recordabas la biopolítica Foucaultiana, digamos, es una forma en que el Estado está operando sobre esos cuerpos, pero es también una forma de generar un pacto con esos sujetos que desconocen lo que es la noción de nombre propio, ¿no? No sé si eso fue suficientemente subrayado. Porque la cultura Yanomami
¿no? Desconoce la idea de nombre propio, de individuo o de sujeto que responde a un nombre y a una forma de identificación que sería propia de la cultura occidental. Entonces esa serie estaría planteando la posibilidad de que los sujetos respondan o se referencien como individuos en una serie y se hagan cargo de un reclamo o de una forma de emergencia, planteabas, una forma de emergencia de un reclamo en esta campaña de vacunación, digamos, de salir de la condición de víctima de las pestes a ser emergente en un reclamo, o sea, generan un pacto ahí. Entonces, aquello que desde la biopolítica Foucaultiana podríamos cuestionar por responder a los patrones catastrales del poder necro o tanatopolítico, desde la subjetividad de Yanomami queda como obliterado, es el rostro que para esta cultura es el espacio propicio para sellar ese pacto fotográfico en el que se puede dar voz a un reclamo y a la vez que genera una respuesta al espectador. Entonces ahí me parece que hay dos momentos en tu presentación que son, me parece, bien sintéticos en ese sentido. Uno sería la emergencia de un reclamo de los sin voz que estaría materializado en esta serie fotográfica, que estaría dando cuenta de un tipo de inyección inmunizante, ¿no? Porque es también parte de esta campaña, bueno, vos lo repones bien, de que responde a esta campaña de vacunación blanca en el que la fotógrafa la realiza, digamos, de la mano de esa campaña. Y por el otro lado hay otro movimiento que estás planteando vos fuerte en tu conferencia, que sería que ofrece el texto La caída del cielo, que estaría también dando cuenta de un reclamo, sería la emergencia de un reclamo, pero frente a las pestes, ¿no? Pero que estaría ya dando cuenta a ver si lo digo correctamente, desde una perspectiva más ligada a la comunitas. Y a mí me parece que, digamos, utilizás o apelás a los conceptos de expósitos de inmunitas y comunitas bastante diferenciados en cuanto uno pertenece, digamos, a la serie que estaría respondiendo a la fotógrafa, una serie biopolítica, y Andújar, que sería la de Andújar, y el texto de Copenhague y Albert estarían posibilitando la emergencia de otro reclamo ligado a la comunitas y que impone que nosotros también, como cientistas sociales, o vos principalmente, te tomás distancia de las herramientas teóricas de las cuales estás pensándolo y entonces te permitís pensar al chamanismo como un espacio especial en el que la voz del otro, que sería la voz comunitaria, ¿no? La voz de la comunidad de esta tribu originaria, se emerge. Y ahí es donde la noción de epidemiología amazónica cuaja de modo bien fuerte. Entonces, para no abundar demasiado y dar espacio más a las cuestiones puntuales que seguramente los otros investigadores querrán comentarte, me parece que esta preocupación de cómo darle voz a los sin voz viene anudada de manera, me parece bien fuerte, que no olvida la otra, que implica un cuestionamiento hacia la mirada del cientista, que también sería el etnógrafo Albert, que está construyendo el texto con Copenhague, que es con qué herramientas teóricas pensar el presente o pensar el presente, o sea, con qué herramientas teóricas desde dónde se realiza la reflexión crítica. Solo menciono algunas cuestiones mojones o pilares teóricos desde donde estás articulando tu reflexión hoy, porque me parecen interesantes y además reenvían a este texto que querría que también comentaras algo más después. Bueno, por un lado, la cuestión de la transculturación, o sea que estarías pensando esta epidemiología amazónica en términos de transculturación, y vos referencias acá a la transculturación de Rama, a los términos de inmunitas y comunitas de la filosofía de Espósito, a la biopolítica de Foucault, pero también hay una serie de críticos que vos recuperás
que son críticos, digamos, que son olvidados o que participan de digamos, un panteón periférico de la crítica cultural. Recuerdo, por ejemplo, el texto de Bernardo Canal Feijó, que me parece que es central en este libro, que es un texto del 1932, El paisaje y el alma, y que el libro te permite pensar de manera muy rica la relación entre paisaje y cultura, incluso reformular desde donde pensamos el regionalismo. Y yo recordaba que hay un texto que me parece que te va a interesar también mucho, que es de Augusto Raúl Cortázar, otro crítico olvidado, que en el 50 y tanto, 51, muy tempranamente, piensa en términos de transculturación la ecología folclórica. Me parece que arma serie ahí con esta cantidad de textos olvidados de la cultura, digamos, de la crítica hegemónica, que permiten pensar desde otro lado la relación entre paisaje, región, regionalismo, ecología, que me parece que son problemáticas centrales hoy en tu reflexión. Entonces, nada, para cerrar estos comentarios quería recuperar las consideraciones primeras, por ejemplo, de Jerome Rothenberg, esto de que en el chamanismo hay atisbos de una literatura futura. ¿Vos creés que puede ser posible hoy pensar una literatura por venir a partir del chamanismo? O, para decirlo en términos con los que vos mismo planteás la cuestión en Tierras en Trance, ¿pueden las artes ofrecer experiencias y saberes alternativos a esa sobrevida fantasmal moderna, a las formas de gubernamentabilidad vaciadas, que alejadas de todo mandato teológico se deslizan cada vez más hacia la mera administración punitiva y necropolítica hoy? Digamos, ¿cómo entonces la experiencia estética puede proveer hoy de un saber ver, de una evidencia artística o chamánica que nos ayude a deshacer ese ensamblaje técnico cognitivo que nos constituye como sujetos de un mundo alienado o viruseado o enfermo? Nada, preguntas para empezar a charlar. Sí, te parece, voy a tratar de responder muy rápidamente, así dejo un poco de tiempo también para ustedes que quieran intervenir. Por ahí tu intervención también me permite algo que no hice al principio para no perder tiempo, pero que quizás sea importante, situar este texto sobre Copenhague en relación al libro, ¿no? Un poco lo que surge, como a todos supongo, ¿no? Una vez que el libro está ahí publicado, empiezan también a llegar respuestas, preguntas, críticas, y una que en realidad me pareció más pertinente que otras era por el lugar, o más bien la ausencia de lo indígena en el libro, ¿no? Donde hay cierto acercamiento a través sobre todo de las literaturas regionalistas de principios mediados del siglo XX, y ciertos tipos de arte más reciente, pero no hay realmente un trabajo sistemático con expresiones indígenas, ya sea testimoniales, ya sea plásticas. Y un poco eso tenía quizás su justificación en que este libro era sobre todo un libro de de lo que percibía yo como, por un lado, la crisis, el agotamiento del paisaje como una forma aglutinadora principal de las artes latinoamericanas desde la formación misma de los estados-naciones. Entonces es un discurso que obviamente permanece interior, digamos, a las civitas criollas, porque es ahí donde está ese problema, ¿no? Que el aparato de captura
que alguna vez había proporcionado el paisaje deja de funcionar, y en ese no funcionar ya desde muy temprano, vos mencionaste justamente, ¿no?, a Canal Feijó y su idea del despaisamiento que empieza a proponer como término ya a mediados de los años 30. Entonces ahí, claro, no hay directamente un diálogo con, por ejemplo, la etnopoética, como sí lo habrá quizás a partir de los años 70, 80. De hecho, el propio Rama en Transculturación Narrativa dedica buena parte de este largo capítulo sobre las literaturas regionales, ¿verdad? Sobre lo que ve en su momento como formaciones emergentes del testimonio que funciona de otra manera, ¿no?, que algunas anteriores, y justamente creo que se hace preguntas, no directamente las mismas que Rothenberg, pero que van en esta dirección de si por ahí hay una surgiente poética, ¿no?, o narrativa que es diferente de la que, o en diálogo incluso, ¿no?, en figuras como Arguedas, por ejemplo, con que está pensando como transculturación. Entonces, bueno, por un lado, esta aproximación a Copenhague está tratando de salar lo que veo como una duda real y tratar de ver qué tengo a decir al propósito. Y por otro lado, me permite explicitar más lo que en Tierra Sentence está también un poco más implícito, que es la crítica al extractivismo, que incluso desde que terminé el libro, que fue en el 17, y ahora, ¿no?, ha emergido como todo un corpus crítico, teórico, que no era el caso en aquel entonces. Entonces, de ahí vienen esta serie de trabajos en torno a Copenhague. Quizás dos, tres cositas. Por un lado, no voy a decir mucho sobre Andújar, porque veo que María Fernanda está en la audiencia, que es una experta y ha trabajado sobre la fotografía de Andújar. Quizás lo que hay que decir es justamente que Marcados es un momento en realidad muy atípico, ¿no?, en un trabajo fotográfico que en su gran mayoría es mucho más inmersivo, ¿no?, y está tratando de encontrar en el propio medio fotográfico una especie de equivalente una modalidad de entrada al trance y a un mundo que no es justamente un mundo del retrato frontal, una mirada biopolítica, ¿no?, como la de Marcados. Lo que quería decir, por un lado, sobre la etnopoética, que parece que hay en Copenhague, y eso complica un poco también su inserción en esta serie, ¿no?, una conciencia aguda de sus propias deficiencias en cuanto, ¿no?, chamán poeta. Porque tiene ahí un largo capítulo que se llama Hablar a los blancos, donde está pensando cómo las actividades o el activismo que está llevando a cabo, de algún modo también comprometen su propia autoridad o su integridad como chamán, ¿no? Ese texto y digamos, esa
traducción de un saber chamánico para, ¿no?, un público no Yanomami, no puede no ser, y creo que Copenhague es agudamente consciente de esto, un empobrecimiento, ¿no?, de lo que produce el trance chamánico, ¿no? El texto en ese sentido no llega a ser un acto epifánico como el que podríamos, ¿no?, imaginar como la cura chamánica, pero por otro lado tampoco lo es porque tiene otro fin, ¿no? Está más relacionado a una intervención política que una intervención, no deja de ser una intervención también estética, ¿no?, pero esa no es su primera finalidad. Y en esto creo que Copenhague se acerca, ¿no?, a ciertas producciones artivistas de los últimos años, quizás más que a la propia tradición etnopoética, ¿no? A lo menos, por lo menos sugiero esto como una posibilidad de lectura, ¿no? Más que una etnopoesía, una especie de etnoperiodismo casi, ¿no?, o de un tipo de escritura que es consciente de su deficiencia en cuanto a poiesis, pero trata de también usar esa deficiencia como fuerza. Por otro lado, la cosa de dar voz a los sin voz, que no, justamente en los retratos de Andújar de la serie Enmarcados, eso es muy, o sea, que, ¿no? Y creo que tiene que ver también con cómo ella expone esas fotos en grandes cuadros enmarcados de, creo que son 12 o 16 retratos, ¿no?, en un marco donde entonces la falta de voz o la falta de la voz del otro, ¿no?, se hace presente como un silencio corporizado. Ahora bien, lo que hay en La caída del cielo, por otra parte, es una especie de polílogo, ¿no?, porque hablan blancos, indios, Shapiri, Shabarari, o sea, hay un polílogo, ¿no?, de mundos o de naturalezas que es, en cierto sentido, muy ruidoso. Es un texto muy, donde intervienen muchísimas voces, y el problema es más bien de nuestra no escucha, ¿no?, de todo ese ruido que hay alrededor, ¿no? Es que dice Copenhague, los blancos que como enormes armadillos, ¿no?, extraen a estos y no escuchamos todos los gritos que empiezan a escucharse cuando todas esas entidades, todos esos seres empiezan a entrar en una lucha cósmica, ¿no?, que eso está desencadenando. Entonces, sí, el texto de Copenhague es un dar voz, ¿no?, a estos hablas, pero es sobre todo un trabajo de ordenar, ¿no?, de tratar de hilvanar en un discurso que trata de aproximarse lo posible al discurso recitativo chamánico, hilvanar todas esas voces, muchas de las cuales provienen de afuera, ¿no?, de lo que ese discurso puede procesar. Una cuestión que acá plantean, hay una pregunta en el canal que está referida a la curación asociada a la imagen fantasma en Copenhague, que me parece que es una cuestión que es central para el chamanismo, ¿no?, la palabra como curación. Me parece que en el texto, si podés desarrollarlo un poquito más, cómo está trabajado en el texto, porque me parece que no es la preocupación central, que es más que nada testimonial, ¿no?, la de Copenhague y Albert, digamos, no está
proyectada esta instancia curativa que sí tiene el trance chamánico o el trance de los que participan de la ceremonia chamánica. También quería que Enrique hiciera su pregunta en cuanto estuviera listo o pudiera encender su micrófono. Está Enrique Flores, que quería preguntar algo también. Y te dejo, si querés comentar un poquito esto de lo que preguntaban desde el canal, sobre la imagen fantasma y la instancia curativa asociada al texto de Copenhague. ¿Querés que tomemos la pregunta de Enrique? Y trato de... Ok, hola, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, hola. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por permitirme participar. Qué gusto, de veras, los felicito por la organización de este simposio. Muy, muy, muy interesante tu exposición, Jens, da lugar a muchísimo que pensar, pienso yo, creo yo. Y lo mismo, Jimena, muchas gracias y qué bien por organizar estas cosas y estoy voy muy en la línea de tus comentarios también, ¿no? También con esta última pregunta de la palabra, de la curación, ¿no? También acerca de la etnopoética, yo, más allá de la reducción de un texto como este a una etnopoética o a cualquier término, cualquier etiqueta que le podamos poner y que sin duda creo que, bueno, a fin de cuentas no serviría, yo primero querría mencionar, decir, o sea, el enorme valor literario, estrictamente literario para nosotros, de un libro como La caída del cielo, ¿no? O sea, yo pienso que este libro es una obra así, de las grandes obras producidas en este continente desde antes de su supuesto descubrimiento y conquista, o como queramos llamarle, ¿no? O sea, definitivamente es una obra magna, ¿no? Es una obra enorme, de una enorme complejidad, además, que ya nada más con su valor literario tenemos para discutirla y explorarla muchísimo, ¿no? Digo muy compleja por estar compuesta a dúo, por la enorme complejidad del diálogo y del polílogo que involucra, ¿no? Por las traducciones recíprocas, la complicación misma de la noción de traducir, que va y viene y es invertida y de vuelta, contestada de una manera radical, ¿no? Su valor de testimonio, sí, pero también de una economía política, de una intervención sobre la actualidad, pero también poética, sin duda, ¿no? Y aquí para mí, esa dimensión poética de la obra desborda con mucho, incluso lo literario mismo, ¿no? En el sentido de esa potencia que le estás dando tú. Yo preguntaba desde un principio acerca de tu libro, porque realmente me parece muy interesante referirme, no lo conozco, Tierras en Trance, ya vi que está publicado en Metales Pesados, y bueno, sería interesante ver si se puede conseguir, ¿no? Su título mismo ya nos da para mucho, pero ahora es muy interesante cómo has realizado esta especie de prolongación, de extensión, ¿no? Llevándolo más allá de esa lectura que tú hiciste de Copenhague y llevando la propia obra de Copenhague y Albert, porque hay que decirlo que, digo, entre otras cosas, la obra de Copenhague y Albert es una obra que se pone a juicio a sí misma, se muestra extensamente su proceso su mecanismo, bueno, por llamarle mecanismo de elaboración, que es sumamente complejo y que le da una dimensión aún más profunda. Pero entonces, cuando tú lo tomas y lo confrontas a la pandemia y lo haces hablar en algo que estaba ya en ese libro, evidentemente, de una manera central, pues creo que le das, aumentas todavía su poder. Así que muy interesante el trabajo, no solo que presentas hoy, sino el que estás preparando, ¿no? Va a ser muy interesante. Muchas gracias, verlo. Enrique. Sí. Sí. A ver cómo... no, absolutamente. O sea, creo que definiste muy bien el proyecto en el que creo que quienes hemos leído este libro y quienes aceptamos como el desafío, ¿no? De este libro y tratamos de trabajar con él más que sobre. Es
aunque sea empezar a desarrollar estas múltiples líneas que propone el libro, ¿no? Que como decís, es riquísimo y no se agota en otro trabajo que justamente acaba de salir en el Journal. Traté de pensar sobre la cuestión de la memoria, ¿no? O sea, el libro se inscribe en muchas series, pero también nos obliga a plantearnos estas series, como por ejemplo la serie de la memoria política, ¿no? Este libro sí exige que lo hagamos caber en la serie de la memoria política, tal y como la hemos empezado a escribir a partir de las memorias postdictatoriales, por ejemplo, y también la más larga, que es la memoria de la conquista y colonialidad. Pero me parece que este libro redefine y reorganiza estas series de una manera interesantísima. De la misma manera, nos reta a pensar la epidemiopolítica, digamos, ¿no? De una manera novedosa e interesante que no quita nada, y esto me parece lo interesante, ¿no? Al trabajo de la comisión pro Yanomami, en la que están Bruce Albert, Claudia Andújar y otros. O sea, todo esto lo deja con todo el valor que tiene, porque además no se pueden no hacer estas campañas de vacunación, pero hay una dimensión política en esto que es muchísimo más vasta y que no se puede ni empezar a pensar sin también replantearnos, digamos, por qué es que somos una sociedad productora de patologías de la manera que lo somos, ¿no? ¿Por qué somos inmunes a cosas que los Yanomami y muchas otras sociedades indígenas no lo son, ¿no? Esto no es una virtud, sino que tiene que ver, y ahí justamente el libro lo define tan claramente, tiene que ver con un régimen de producción, ¿no? Entonces, por un lado, eso creo que da muchísimo por decir y desarrollar. Sí. Sobre la pregunta, quizás muy brevemente, de Noelia sobre la relación entre imagen y cura en Copenhague y Albert. Creo que o sea, mostré un par de imágenes porque otra dimensión es que es un texto ilustrado y creo que lo es a partir de lo que fuera en un momento una idea de Claudia Andújar, que es pedir a sus amigues Yanomami que dibujen, ¿no? Este mundo de los tapiri que en el libro aparecen como espíritus, pero en realidad la palabra espíritu tampoco define exactamente lo que son los Shapiri, ¿no? Villeros Chicastro habla de una síntesis disyuntiva, o sea, los Shapiri, la imagen aparece en la disyuntiva, en la separación entre esos mundos y estos mundos, las naturalezas, y es de algún modo un conector, pero no es una imagen tal y como en las culturas occidentales, ¿no? Pensamos la imagen como representante como representación, es un representante, pero no representa, no es representación. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la idea de cura? La idea de cura, si se piensa como una apuesta o reposición de orden a un nivel cosmológico, ¿no? Que exige investigar y luego negociar un problema que tiene que ver con la
convivencia entre entes, ¿no? Entonces, la imagen que aparece en el trance es un catalizador, ¿no? De esta negociación, porque con esta imagen se puede entrar en relaciones, ¿no? Entonces me parece que la imagen está en esta posición de mediadora, herramienta, pero no es la imagen la que cura, ¿no? La imagen es necesaria para llevar adelante ese proceso de curación. ¿Puedo concluir? Sí. Sí, porque justamente con eso yo también quería avanzar un poco hacia ahí. Perdón, ya concluyo muy rápido. Es esa frase con que sintetizas, ¿no? Como digamos, una epidemiología biopolítica, más bien aquí desemboca o avanza hacia una cosmopolítica, ¿no? Eso es lo fundamental y tiene mucho que ver con lo que decía Jimena de la parte comunitaria, ¿no? De la parte de esos agenciamientos colectivos, porque justamente es ahí donde la intervención, o sea, lo chamánico es mucho más que un trance, digamos así, individual, es justamente esa función de diplomacia, de embajada, de incorporación. Los sin voz, bueno, pero son también los espíritus, los animales, los seres de la vegetación, como auténticos interlocutores en todo esto, ¿no? Además, junto a los pueblos. Entonces, ahí radica, creo yo, la potencia poética chamánica de este entramado, ¿no? Pero bueno. Ajá, totalmente, sí. Y ahí quizás eso me da perfecta la anotación, Enrique, porque me da la punta para volver a una pregunta tuya y una de Jimena, ¿no? Respecto del libro Tierras en Trance. O sea, justamente la figura del trance que tomo de reflexiones antropológicas sobre religiosidades indígenas y afroamericanas, me sirve en el libro para pensar cómo llevar al habla, ¿no? De entes no humanas, como plantas, animales, agenciamientos varios, también se encuentra en gran parte de la producción literaria, plástica, fílmica, latinoamericana moderna, anterior a una crítica que haya podido empezar a nombrar esto en los últimos años con los rótulos de hiperobjeto, antropoceno, capitaloceno, etc. Desde Quiroga Rivera a la poesía de Juan L. Ortiz, ¿no? Hay una especie de multiplicación de hablas que, y una vez que lo hacemos, ¿no? que armamos este diálogo con un pensamiento chamánico, eso puede parecer casi obvio, pero me resultó muy productivo, tanto que el libro creo que terminó en más de 400 páginas, un poco como disclaimer para quienes se lo quieren conseguir. Me quedó un poco largo. Sí, ¿alguna otra pregunta más de los presentes? Yo recordaba, mientras alguien levanta la mano, a lo largo de toda tu presentación, una novela que es genial, que Enrique conoce porque es expuesto hace poquito en el Congreso de Haya sobre Ace Juaz de Sara Gallardo, ¿no? Es una novela, Sí, me parece, sí. que entra en diálogo con esta presentación de manera directa, transparente, digamos, montada sobre el monólogo de un chamán. Es todo un ejercicio, además de traducción de esa voz a una poética particular y que nació
también con una vocación, digamos, periodística de Sara Gallardo, que podría ser casi etnográfica, de exploración de esa comunidad, que no la conocía, totalmente además ajena a su mundo cultural, a su idiosincrasia, digamos, cómo se asimiló esa voz de un modo también chamánico. O sea, ahí me parece que la etnopoesía es bien transparente, o sea, de dar cuenta de este fenómeno de evidencia, de este fenómeno que traía a colación Rambón, ¿no? de la videncia, del poeta como vidente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de los investigadores presentes, no quiero... Adriana, que estaba por ahí. No, quizás lo saco un poco de acá, pero bueno, intento algo que pensé desde el comienzo, porque yo tengo una colocación un poco que me acerco y me alejo de las operaciones que hace Claudia Andújar. Yo no soy especialista, sigo un poco de lejos las investigaciones tuyas, o las de Giorgi, o las de Florencia en relación con eso, y un poco la pregunta que me hago es, digo, ¿cuál es tan fundamental la diferencia entre lo que ella hace, sé sus intenciones políticas y su proyección correcta, digamos, pero pensé todo el tiempo en las fotos de Cristiano Júnior de los elefantiásicos brasileños, ¿no? Fines del siglo XIX, él retrata esos elefantiásicos con fines científicos, no, aunque también hay una deriva estética, que gana un premio en la Sociedad Científica Argentina en 1872. Y yo creo que frente a ese caso, por ejemplo, nadie dudaría de pensar que el cuerpo, los hombres, las mujeres, son fundamentalmente varones, ¿no? Están siendo tomados como objeto, que lo hegemónico se impone sobre sus... Y sin embargo, Andújar se la toma como sin conflicto. Quizás entiendo mal algunas de las posturas, pero eso no deja de perturbarme siempre. Y esas derivas tienen otras derivas en relación con otros estudios también antropológicos, como supuestamente recuperadores de esas memorias y de esas identidades, pero me perturba igual la posibilidad de el tratamiento como objeto, ¿no? Y a veces se alega que como esas personas participan de manera voluntaria de eso, incluso a veces son autoconstructores de esos relatos y demás, eso no generaría problemas ideológicos. No sé si se entiende lo que digo, Jens. Espera, estaba en mute. Sí se entiende, pero espera un momento, acá pongo, ok. Te puse algo en el chat, vos lo conoces, pero está en la página del Instituto Moreira Salles, el libro, un fotolibro que para mí es fundamental para acercarse al trabajo de Claudia, que es ese libro que publicó en 78, me parece, con George Love, con el fotógrafo afroamericano con el que estaba casado algún tiempo, y que te va a interesar porque, digamos, ahí el acercamiento al paisaje y al cuerpo, ¿no? Tiene una forma totalmente diferente a marcados que, vuelvo a insistir, ¿no? Es una excepción en el corpus de la obra de ella y que obviamente produce esa imagen del cuerpo otro, sobre todo como un cuerpo de víctima carente de ciudadanía y, ¿no? Depositaria de eso que llamo en el texto reclamo de emergencia, y que no deja de ser, y creo que ella ella en sus notas a por qué lo expone, lo dice abiertamente, ¿no? Cuando vi estas fotos,
me hacían acordar las fotos que veía de la familia de mi padre antes de ser deportados a Auschwitz, ¿no? O sea, y claramente las fotos tienen eso, ¿no? Marcados puede ser para cualquier cosa, para ser vacunados o para ser fichados, ¿no? Sea lo que fuese el fin de esto. Entonces la biopolítica siempre, ¿no? Implica a la necropolítica y eso sobre las fotos de marcados. Yo creo que bueno, lo dejo quizás ahí. Me parece que si discutiéramos un poco más sobre Amazonía y cómo está construido eso como una especie de relato de viaje, pero también de inmersión, hay una complejidad mayor, ¿no? Y más crítica también hacia el propio medio fotográfico en otras zonas de su obra que me parece que ahí sí, ¿no? La alejan de de la construcción de una mirada etnofotográfica en la tradición decimonónica, ¿no? De Cristiano Junior, Augusto Stahl, de toda esa gente, sobre todo no solo en Brasil, pero fundamentalmente ahí. Entonces, ¿no? Sí y no sería mi respuesta. Gracias, está bien. Bueno, siendo las 7:30, aquí, no sé qué hora serán por allá, si nadie levanta la mano ya, vamos a dar por terminada este simposio. Te agradecemos muchísimo, Jens, que hayas compartido este momento y estas reflexiones con nosotros y el diálogo. Y te invitamos a sumarte en cualquier otro de los encuentros. El próximo es, si no me equivoco, la fecha el 10 de mayo, que va a contar con la participación de... Sí, acá tengo un mensaje, muchas gracias a ambos. A Inés saluda, sí, de Nora Catelli y de Irene Chiquiarbauer. Los invitamos a sumarse también a ese encuentro y bueno, muchísimas gracias a todos, a los que nos acompañaron, los que participaron, los que se animaron o no. Nos vemos en el mes próximo. Bárbaro, muchas gracias. Sí, y Jimena, mandame, ¿no? Los links de los próximos encuentros. Gracias a todos. Muchísimas abrazos. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jens. Chao, Jimena. Chao, chao. Felicitaciones.